para poder entender qué es esto, ¿sí? Qué es lo que, para qué es esta terminología, en dónde la aplicamos y qué es lo que sucede, ¿sí? Bien, aquí hay un texto que sí me gustaría manejarles. Aquí hay lo que llamamos una definición de control, que dice que un sistema de control consiste de subsistemas y procesos o plantas ensambladas con el propósito de obtener una salida deseada con un funcionamiento deseado, dando una entrada específica, ya especificada. Un sistema de control se muestra aquí en una forma muy sencilla cuando la entrada es representada y se quiere una salida deseada, ¿sí? Esta definición está bien, es lo que más se acerca, ¿sí? Lo que tenemos en un sistema de control consiste en un sistema o proceso o plantas ensambladas para el propósito de obtener una salida deseada con un funcionamiento deseado, teniendo una entrada deseada, ¿sí? Aquí entonces, nosotros cuando hacemos control nos interesa mucho saber cuál es la entrada, qué es lo que queramos que haga, qué es lo que funcione, y todo eso lo hacemos sobre una planta o un proceso, ¿sí? Y entonces dependemos de la entrada, que es el estímulo o la respuesta deseada. Aquí tenemos el sistema de control y tenemos una salida de la respuesta. Y por lo regular, esto vamos a tener aquí una serie de componentes que tenemos que realizar, ¿sí? Cuando hacemos donde tomamos decisiones de qué queremos hacer con el control, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que nos interesa ahora, ¿sí? Aquí pone un pequeño ejemplo, dice, por ejemplo, considere un elevador. Cuando el botón del cuarto piso es presionado en el primer piso, el elevador sube al cuarto piso con una velocidad, ¿sí? Y con con una exactitud a nivel del piso diseñado para el confort del pasajero, ¿sí? En este caso, de la persona que está subiendo. Entonces, aquí habría que entender que si yo estoy en el primer piso y quiero subir al cuarto piso, voy a oprimir un botón, me introduzco al elevador y entonces él va a subir hasta el cuarto piso, pero me va a tener que poner exactamente al nivel del piso, que es lo que hacen los elevadores, ¿sí? Y debo de tener algo que debe ser el confort para el pasajero, que es cómo va a funcionar, cómo quiero que funcione, ¿sí? Todo esto es lo que nosotros vamos a pensando que tenemos que desarrollar. Dice, el presionar el botón al cuarto piso es una entrada que representa nuestra salida deseada, ¿sí? Entonces, la entrada va a ser oprimir el botón. La salida deseada es que nos lleve al cuarto piso, ¿sí? Aquí se muestra una función escalón, ¿sí? En esta figura, aquí está una función escalón, ahorita la explico esta imagen, ¿sí? Sí, y el funcionamiento del elevador puede ser visto como la curva de respuesta del elevador, ¿sí? El funcionamiento del elevador puede ser visto entonces como la curva de respuesta del elevador en la figura. Esta es la curva de respuesta del elevador. Ahorita hablamos un poquito más de esto, ¿sí? Las dos principales, ¿sí? Funcionamientos aparentes que tendríamos uno, la respuesta transitoria, ¿sí? Y el error en estado estacionario, ¿sí? En este ejemplo, el confort del pasajero y la paciencia del pasajero dependen sobre la respuesta transitoria, ¿sí? ¿Qué tan cómodo va a ser él subirse a un elevador o qué tanta paciencia puede tener? Nosotros a veces subimos a un elevador y cuando oprimimos y empieza a subir, a veces sentimos cuando empieza a subir como un pequeño empujón hacia arriba, ¿sí? Y cuando bajo sentimos una pequeña sensación de caída, ¿sí? Al inicio. Eso es parte del confort del pasajero. Y hay elevadores que son muy rápidos y hay elevadores que son muy lentos, ¿sí? Eso es a lo que se refiere de la paciencia del pasajero, ¿sí? El confort en el elevador, en este caso, sería que tal vez ustedes en los elevadores más modernos, en los más actuales,
No sientes cuando empieza a subir, ni sientes cuando empieza a parar, y son rápidos, ¿sí? Eso es lo que hace el control, tener el funcionamiento adecuado, sea agradable, en este caso para una persona. Si hacemos un producto, entonces en producción lo que nos interesa es que esté dentro de especificaciones, que sea un producto de buena calidad. Y todo esto es lo que debemos de tomar en cuenta para poderlo desarrollar. No es lo mismo, aquí dependería de qué tipo de producto, entonces hacemos un análisis de lo que llamamos proceso, cómo queremos que funcione, que tendremos que ver qué es lo que hace que se haga el producto, que son las entradas, y mi salida es la calidad del producto, ¿sí? Esto es lo que nos está interesando principalmente, ¿sí? Dice, si la respuesta es muy rápida, el confort del pasajero es lo que nosotros sacrificaríamos. O sea, si responde muy rápido, el que está en el elevador va a sentir el arranque y el paro, ¿sí? Pero si es muy lento, entonces lo que sería la paciencia del pasajero, que sería la persona que esté en el elevador. Entonces tendríamos que el error en estado estable es muy importante esta especificación del funcionamiento, ya que la seguridad del pasajero es muy conveniente y debe ser y sería sacrificada si el elevador no está en el nivel apropiadamente. Esto es, que no quedó exactamente al nivel. ¿Qué pasa en un elevador donde no quedó al mismo nivel? ¿Qué pasa si queda 5 centímetros por arriba del piso? ¿Qué pasa si queda por 5 centímetros abajo del piso? ¿Sí? Entonces, a lo mejor alguna persona que va distraída y acostumbrados a que los elevadores paran justo en la altura del piso, si estuviera por arriba de unos 5 centímetros por arriba del piso, sentiríamos al dar el paso no estamos sintiendo el piso, y en algunas personas pudiera causar lesiones. Si queda el piso del elevador por abajo del piso del edificio donde vamos, es muy probable que si no te das cuenta te tropiezas y te vas a caer. Todo esto lo analizamos y entonces empezamos a ver cómo le voy a hacer. La respuesta viene a ser esta. Esta respuesta, dice aquí el elevador la respuesta del elevador, que es esta curva. Cuando yo aprieto el botón, yo le mando un escalón, que es de 1 a 4, ese es el escalón. Yo le mandé el impulso, le estoy diciendo, ahí va el arranque del motor. El elevador tiene esta respuesta, ¿sí? Y la va a tener así, entonces arranca suave, luego agarra una velocidad lineal y luego empieza a frenar hasta que llegue aquí. Esta respuesta, que es la transitoria, es la que nosotros manejamos mucho en el control del motor. Pero cuando llegamos al ajuste del piso, esto es la respuesta en estado estacionario, es dónde se paró. Este error hay que corregirlo, ¿sí? Estos nosotros lo podemos manipular. En la actualidad, los motores tenemos algo que llamamos variadores de velocidad, que son controladores dedicados a motores eléctricos. Entonces esos variadores de velocidad yo los programo, porque más bien los configuro, no programo, los configuro. Y yo le puedo pedir un arranque muy lento y es lo que llamamos la rampa de arranque. Alcanza la velocidad a la que quiero, que voy a programar esa velocidad, voy a programar el par, porque también tengo que programar el par. Porque no es lo mismo que si el elevador no tenía personas, suba a una velocidad porque no tiene peso, a que si el elevador es relativamente grande, tenga a 10 personas. Sin embargo, con una persona o 10 personas, la sensación debe ser la misma. Entonces, una cosa es que yo pueda controlar la velocidad, cómo arranca. Otra cosa es que pueda controlar el par, o sea, cuánta potencia le tengo que suministrar al motor, ¿sí? Entonces, yo puedo controlar esta parte, la rampa de arranque, que es lo que hacen los variadores de velocidad. Y aquí entra mucho el manejo del par. Cuando entra una velocidad constante que se vuelve lineal y luego cómo va a frenar lentamente. Y recordemos que no es lo mismo que el elevador vaya subiendo o que vaya bajando. Entonces todo esto lo configuramos en los variadores de velocidad, que son controladores dedicados. Y debo de estar
asegurarme de que tenga una respuesta en estado estacionario. ¿Esto qué quiere decir? Que quede al mismo nivel del piso, tanto del elevador como del piso del edificio, ¿sí? Eso es lo que nos interesa aquí en control. ¿Cómo vamos a ver esto? Entonces, aquí yo tengo una respuesta y esta respuesta tiene, esta curva, que es la respuesta del elevador, responde a una ecuación. Esa ecuación la sacamos por modelos matemáticos, por eso nos interesa saber toda esta parte, cómo puedo hacer todo este análisis, cómo puedo hacer todas estas respuestas para que yo lo pueda entender, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? No, profesor. ¿No? Entonces, para que sea una idea de lo que nosotros tenemos que pensar y eso, y por qué entonces ahora requerimos una gran cantidad de cierto tipo de conocimientos básicos para que nosotros podamos hacer un control, ¿sí? La sesión anterior hablábamos de lo que era del lazo abierto y del lazo cerrado. Bien, un lazo cerrado es esto que tenemos aquí. Tengo una entrada. El transductor, es transductor o sensor, aquí hay una gran diferencia de datos. Aquí ya es nomenclatura de cómo nos expresamos. Aquí sería el sensor o transductor. Dentro de la instrumentación electrónica, nosotros sí manejamos qué es sensor y qué es transductor, ¿sí? Y dentro de la instrumentación industrial, nada más hablamos de transductores, ¿sí? Pero bueno, hablamos en electrónica de qué son sensores, qué son actuadores. La definición de un sensor me dice que es un dispositivo que convierte un tipo de energía en una señal eléctrica. Para mí eso es un sensor. Cuando hablo de un transductor, me dice que convierte un tipo de energía en otro tipo de energía, pero no lo maneja eléctrica. Esa es para mis definiciones que yo manejo para lo que son instrumentación electrónica, que es lo que nosotros manejamos. Si yo hablara de un sensor, de un dispositivo que convierte en un tipo de energía en energía eléctrica, podría hablar de un termopar. Es un sensor de temperatura que me va a leer la temperatura, bueno, va a poder medir la temperatura y me la entrega en una señal eléctrica. Esto es, cuando entregamos en señal eléctrica, es que me entrega voltaje o corriente, cualquiera de las dos, ¿sí? Voltaje o corriente. De tal forma que entonces, si yo tengo un termopar y está midiendo la temperatura, que ahí voy a tener un efecto Civic que está cambiando, y entonces la unión de dos metales me genera una fuerza electromotriz, ¿sí? Entonces una fuerza electromotriz es un voltaje. Entonces le llamaría yo un sensor, porque esa temperatura me está entregando un voltaje. Ahí para mí, desde el punto de vista electrónica, es un sensor, ¿sí? Entonces me entrega un voltaje muy pequeño, pero para eso tengo la electrónica. Yo puedo amplificar esa señal de voltaje y llevarla a un estándar, a un rango de temperatura, ¿sí? Perdón, de voltaje. Si yo hablara de un transductor, ¿sí? Habríamos de un transductor, pudiera ser que usara yo, para medir temperatura, usara un RTD, que es un variador de resistencia por temperatura. Entonces me va a entregar un voltaje en una temperatura y entonces me encuentro una variación de una resistencia, le entrega en ohms. Pero los ohms no es una señal eléctrica. Entonces, para que yo lo pudiera pasar a una señal eléctrica, tendría que meter un puente de Winston para hacer ese cambio y poderlo calibrar y hacer esos cambios. Entonces, tenemos dispositivos para medir variables, que entendemos que variables pueden ser sensores, puede ser temperatura, presión, flujo, pH, nivel, lo que queramos, podemos medir lo que sea, ¿sí? Pero entonces voy a tener a veces sensores y a veces voy a tener transductores, ¿sí? Eso lo defino muy claro en electrónica. En otros sistemas, por la parte, por ejemplo, de instrumentación industrial, nada más hablamos de transductores, ¿sí? Entonces ahí a veces estamos un poquito en conflicto. Tengo las entradas, que estoy leyendo las variables, las quiero leer. Tengo un controlador, que es el que hace las acciones. Puedo tener disturbios, que son los que podemos corregir. Luego tengo el proceso o la planta, ¿sí? Puedo tener más disturbios. Luego tengo una salida, que es una variable controlada, que es lo que yo quiero. Tradicionalmente para control manejamos lo que llamamos un lazo cerrado.
Entonces tengo yo aquí una entrada de referencia. Y puede ser que aquí tenga una entrada de transductor. Aquí habríamos que tener mucho cuidado. Y esta parte de aquí, habría que hacer bien el análisis, no siempre está, ¿sí? Aquí por lo regular, cuando hacemos electrónica, lo que tenemos es un potenciómetro. Aquí, que va a venir aquí. Aquí metemos un voltaje, ¿sí? Y por aquí tenemos una salida. Yo puedo elegir aquí un rango, el valor que quiero. Aquí establezco el punto donde quiero que trabaje. Dijéramos, si fuera un motor de corriente directa, y a lo mejor el motor trabaja a 24 volts, ¿sí? Entonces, y a 24 volts tuviera, por así decirlo, 10,000 revoluciones. Si yo le pongo 12 volts, entonces yo tendría 5,000 revoluciones. Si yo le pongo 4 volts, estaríamos diciendo que tendría 250 revoluciones. Entonces yo puedo elegir qué velocidad quiero que trabaje. Eso es lo que manejamos como una referencia. En el punto de vista de industrial le llamamos un set point, el punto de operación, ¿sí? Entonces, esta señal que entra aquí y que es la que da referencia, y por eso hago que no siempre viene un transductor aquí, ¿sí? Yo en lo personal no estoy de acuerdo en que pongan entrada de un transductor, porque aquí no hay un transductor, hay una referencia específica, ¿sí? Manejamos este punto que le llamamos un sumador o un comparador. Dentro de nuestra estructura que manejamos nosotros le hablamos más de un comparador, va a comparar, ¿sí? Entonces aquí tendría el controlador, aquí tengo el proceso de la planta y tengo la salida. ¿Qué tengo en la salida? La salida A es la variable que quiero controlar, aquí es la variable controlada. Si yo tuviera aquí mi motor, ¿sí? Entonces aquí yo le pondría el valor que quiero. A lo mejor le pongo, por así decirlo, 12 volts, ¿sí? Como entrada. Si pongo 12 volts y dije que esto equivalía a 10,000 revoluciones, ¿sí? Cuando dije 12 volts, le voy a poner aquí 12 volts, entonces le estoy diciendo quiero 500, perdón, 5,000 revoluciones, nada más, ¿sí? Esta es la planta o proceso que habríamos, este es el motor, la planta o proceso. Si es la planta o proceso, entonces yo tengo aquí, sí, aquí en esta parte de aquí, en este punto, es donde yo coloco un sensor o transductor, ¿sí? Y este me va a entregar las revoluciones por minuto. De tal forma que si aquí yo leyera 11,5 volts, ¿qué es lo que me estaría representando? Yo quiero tener 12 volts y aquí me dice, tengo 11,5. ¿Alguien me diría qué está pasando entonces ahí? ¿Quién me puede hacer un comentario? ¿Sería por qué caídas de voltaje? Aquí veo menos voltaje. Entonces, si estoy tratando de leer revoluciones, ¿qué es lo que estaría, el valor que me interesaría realmente conocer? Las revoluciones por minuto, ¿sí? Porque yo aquí estoy diciendo, para 24 volts veo 10,000 revoluciones, para 12 volts vería 5,000. Si yo veo 11,5 volts, no estoy viendo entonces 5,000 revoluciones, estoy viendo menos, ¿sí? Si yo veo menos, entonces lo que voy a hacer es tomarla, llevarlo aquí. Esta salida, salida del transductor que tengo aquí, es que a veces aquí adecuamos la señal a los rangos de trabajo. ¿Por qué lo voy a adecuar? Porque hacia aquí el controlador tengo un procesador, ¿sí? El procesador por regular trabajaría 5 volts. Entonces lo tengo que meter en el rango en que lo pueda ver el controlador. Implicaría entonces que aquí dentro del controlador va a haber un convertidor analógico digital que lo va a llevar de 0 a 5 volts. Esto lo va a mandar a una... ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo. Lo voy a llevar a bits en el convertidor analógico digital. Le voy a poner a lo mejor a 8 bits, a 10 bits o 12 bits, ¿sí? Le doy la resolución, ¿sí?
¿Qué resolución le voy a dar? Es lo que quería, la palabra que quería. ¿En qué resolución le doy? Entonces, para que lo pueda convertir y yo lo pueda trabajar digitalmente y pueda manejar. Entonces, aquí lo que yo tengo ahora es una variable de proceso. Tengo mi variable de proceso. ¿Cuál es la variable? El proceso es controlar velocidad. Entonces estoy leyendo la velocidad. Esa es mi variable de proceso. Aquí yo tengo mi entrada. Esto le llamamos un set point. Punto de operación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar aquí? Si yo tengo 12 volts, aquí tengo signo más, aquí tengo signo menos, quiere decir que le voy a restar. Y tengo aquí 0.5, 11.5. Si yo leo 12 volts menos 11.5, ¿cuánto me da? Porque el error, aquí tengo error, dice error, aquí aparece el error. El error es una formulita muy sencilla que dice que esto es igual al set point menos mi variable de proceso. Set point es este, y elegí 12 volts. Mi variable de proceso me dio 5. Entonces yo puedo conocer el error aquí. Si conozco el error y aquí tengo 12 volts, aquí tengo 11.5, ¿cuánto me daría aquí? Me daría 0.5. Tengo una desviación de 0.5 volts, ¿sí? Esa es mi desviación que tengo. Quiere decir que estoy separado del valor deseado, que sería el de aquí, con el que me está dando. Ahí hay un error. Y ese es mi error en estado estacionario, el que yo podría manipular, ¿sí? ¿Qué hace el controlador? Tiene los 12 volts. Aquí hay una serie de algoritmos que ahorita no los vamos a verlo de una forma unitaria. Y entonces a este 12 volts, B.5, entonces aquí lo que tenga del set point le suma el error, sería 12 más 0.5 me da 12.5 volts. Si le doy 12.5 volts, entonces le va a mandar al motor ya no 12 volts, y lo manda 12.5, aunque este valor está fijo, ¿sí? ¿Qué pasa si le doy más voltaje a este motor? Que tiene que subir las revoluciones. Entonces, lo va a estar moviendo de tal forma que aquí pueda mantener y vea siempre cuánto. ¿Cuánto quiero ver siempre aquí? Mis 5000 revoluciones. ¿Sí? 5K RPM. Entonces, yo lo quiero. Eso es lo que me interesa. Eso es lo que me gustaría. ¿Sí? ¿Qué pasa si veo 12.5? ¿Qué pasaría si en lugar de ver 11.5 veo 12.5? ¿Quién me puede comentar qué está pasando entonces ahora? Ahora el sensor, que sería mi variable de proceso, leyó 12.5 volts. ¿Qué está pasando? ¿O qué es lo que va a ver ahora? ¿Aumentarán las revoluciones por minuto? ¿Perdón? No le oí bien. Su respuesta creo que está bien, pero no la oí muy clara. ¿Aumentarán las revoluciones por minuto? Está por arriba de las 5000 revoluciones. Entonces volvemos al punto. Tenemos aquí set point. Tengo mis 12 menos 12.5. ¿Cuánto me da? Me daría menos 0.5. ¿Sí? Estos menos 0.5, entonces tengo los 12. Le sumo menos 0.5, me va a dar 11.5. Se los mando al motor. ¿Cuánto me dio? Me dio menos voltaje, me va a dar menos potencia porque ahí también va a entrar la corriente. ¿Eso qué implica? Va a bajar las revoluciones. Si el error es más grande, lo va a corregir proporcionalmente. Entonces hablamos de un control proporcional. Eso es lo que me hace un lazo cerrado. ¿Sí tienen ya una idea más clara de qué hacemos en control? ¿Y por qué nos interesan los lazos cerrados? ¿Por qué nos interesan todas estas características? Todo esto lo expresamos en ecuaciones matemáticas. Todas estas ecuaciones matemáticas las tengo que pasar a electrónica, ¿sí? Y así es como diseñamos los controladores. Pero para que yo entienda todo esto, primero debo de saber cuáles son las ecuaciones y de esas ecuaciones, qué es lo importante para mí, para que yo lo pueda
corregir, ¿sí? Para que yo lo pueda manipular. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta, duda hasta aquí? Pueden preguntar lo que sea, ¿eh? No necesariamente tiene que ser algo correcto. Para eso están, para eso estoy yo, para resolver sus dudas, ¿sí? Para eso me pagan, para que resuelva sus dudas, ¿sí? Entonces, si alguien tiene una duda, alguna pregunta, con toda la confianza, haga la pregunta. Voy a decirlo de una forma que tal vez parezca grosera, pero lo voy a decir para que lo entiendan. Por babosa que crean que es la pregunta, háganla. Esa pregunta que a veces pensamos que está mal, que es tonta, etcétera, a veces es duda no de uno, sino de diferentes compañeros, ¿sí? Entonces, todo lo que tengan dudas, pregunten, para eso estoy, ¿sí? Entonces, si alguien tiene una duda, con toda la confianza, haga la pregunta, ¿sí? Bien, alguna pregunta de alguno de ustedes? Dígame. Si el motor no está calculado, lo que tiene que manejar. En la sesión de ayer hablábamos que también esto nosotros con las ecuaciones que nosotros tenemos que sacar, dimensionamos, ¿sí? Sacamos las dimensiones de los equipos que queremos, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el estudio matemático y ya lo hago en el mundo real, entonces veo de qué potencia necesito. Entonces, si yo dentro de mis cálculos que hice y cuando yo hago le llamamos también caracterización, sacar las dimensiones, la caracterización. Entonces digo, para este tipo de lo que yo quiero aquí de la velocidad y lo que está moviendo ese motor, a lo mejor un motor de 5 caballos no me sirve, necesito uno de 10 caballos. Pero si tengo un motor de 10 caballos y está sobrado, entonces no tiene caso, voy a consumir más energía. Entonces voy a hacer esa caracterización para tener un motor de menor tamaño, pero que cumpla con lo que yo quiero, con el funcionamiento adecuado, ¿sí? Por eso hacemos las ecuaciones matemáticas para hacer todo este proceso y poder calcular todos los valores. Hacemos un tipo de análisis de lo que serían las variables del proceso, porque no siempre voy a meter el mismo sensor para lo mismo. Hay una gran variedad de sensores y es según el rango de las variables. Por ejemplo, yo puedo manejar una temperatura a lo mejor de 0 a 100 grados, en un rango de 0 a 100, y quiero controlar una temperatura de 60 grados. Podría usar sin ningún problema un LM35 que a lo mejor ya lo usaron, que es un sensor de temperatura de precisión como semiconductor, ¿sí? Que es de 0 a 125 grados de precisión. Entonces me sensaría perfectamente bien la temperatura y puedo trabajar en ese rango, ¿sí? Pero si yo quisiera manejar 250 grados de temperatura, este sensor de semiconductor ya no me sirve porque se quemaría. Entonces, para el rango que yo quiero, a lo mejor 250 grados, voy a meter lo que llamamos un RTD, porque esos trabajan en un rango, según su fabricación y según sus características, desde 0 a 700 grados, y hay unos que trabajan de 0 a 600. Entonces, para 250 grados me funciona muy bien, ¿sí? Pero si quiero leer una temperatura por arriba de 700 grados, a lo mejor 750 grados, entonces un RTD ya no me sirve, porque no me va a dar las respuestas, porque no tiene ese rango de temperatura. Entonces utilizaría un termopar, porque esos me pueden leer hasta 1200 grados centígrados, ¿sí? Arriba de 1000 grados los metales tienden a derretirse. Entonces, cuando yo quiero medir una temperatura por arriba de 3000 grados, que es cuando tenemos hornos de fundición muy grandes, entonces hago una medición indirecta, ¿sí? Hacemos mediciones indirectas y voy a utilizar un pirómetro. Un pirómetro me va a leer la frecuencia de la luz que emite la fundición y entonces voy a hacer una inferencia
para poder saber exactamente la temperatura. Por eso analizamos los procesos y saber los rangos en los cuales podemos trabajar, ¿sí? Entonces la elección del sensor va a depender de los rangos y de los tipos de proceso, del comportamiento de las variables, y va a haber diferentes sensores para temperatura, diferentes sensores para lo que son nivel, ¿sí? Para lo que son flujos, para lo que son masas, o para que quiero medir el peso, ¿sí? Entonces, por eso hacemos un análisis y un estudio de todo esto, para tomar una buena decisión. Toda esta información la vamos sacando del modelo matemático y de algo que llamamos análisis de proceso, para que yo esté en el mejor, para que pueda hacer la mejor selección de instrumentos, ¿sí? En este caso, los instrumentos van a ser los sensores, los actuadores, y cuando yo haga el control, voy a elegir controladores, ¿sí? Entonces, ahí entramos ya en cómo implementamos nosotros la automatización. Pero todo esto va a derivar del primer análisis que debo de hacer, de estas respuestas en tiempo. Estas respuestas en tiempo son las que me van a decir qué es lo importante que debo de analizar, ¿sí? Esto es lo que nos interesa. Entonces nosotros vamos a trabajar sobre estas respuestas en tiempo. Esto es lo que va a abarcar nuestro curso. Una introducción, ¿sí?, de los principios de control para poder desarrollar controladores, para poder hacer automatizaciones, ¿sí? ¿Preguntas, dudas, compañeros? No, profe. Bien. No. Hablando, ¿alguien me dice por qué les digo compañeros? ¿Alguien tendría una idea por qué les estoy diciendo compañeros? Yo no les voy a decir jóvenes, que siempre nos referimos a ustedes jóvenes, ¿sí? O algunos maestros, casi siempre las mujeres les dicen chicos, ¿no? Entonces yo les digo, ustedes son mis compañeros. ¿Por qué son mis compañeros? ¿Alguna idea? Porque somos ingenieros. Mentalidad es una de sus partes y sobre todo son ingenieros. ¿Por qué les digo que ustedes son ingenieros? Porque ustedes ya son ingenieros. No tienen ni idea por qué sí tengo la seguridad de decirles que son ingenieros. Porque las materias que están tomando ya son ingeniería. Estas materias ya no las ve cualquiera, solamente los que están estudiando ingeniería. Y si estás estudiando ingeniería, debes de tener mentalidad de ingeniero, ¿sí? Entonces, tu interés es aprender, tu interés es no quedarte con dudas, y tu interés es que vas a aplicar todo esto en algún momento dado, dependiendo del trabajo que tengas. Entonces, esto ya es para que tú trabajes. Todos estos son conceptos que se utilizan. Creo que mencionaba el otro día, ¿no? Cuando ustedes egresen, definitivamente no saben nada, pero tienen una gran cantidad de conocimientos que les va a permitir aprender muy rápido en base a esos conocimientos y ser muy buenos ingenieros, ¿sí? Un ingeniero que se aplica y en menos de un mes es muy bueno, es porque trae una muy buena base de conocimientos y tiene una capacidad de razonar la teoría aplicada a la práctica, ¿sí? Quienes nos cuesta trabajo y no nos gusta estudiar la teoría, nos va a llevar más tiempo conseguir un trabajo, nos va a llevar más tiempo ser buenos ingenieros, ¿sí? Recordando que un buen ingeniero siempre va a ganar más. Ese esfuerzo que hacemos por aprender la teoría, porque esa teoría la podamos llevar a la práctica, es lo que nos va a dar un sueldo a la larga. La mayoría de los que estudiamos en el Politécnico somos gente que no tenemos los grandes recursos, ¿sí? Nuestros padres no tienen mucho dinero, por eso estamos en el Politécnico. A lo mejor algunos sí tienen los recursos y se vinieron al Politécnico porque se dice que tenemos un buen nivel, ¿sí? Que había que cuestionarlo porque el Politécnico, de los últimos directores que hemos tenido, se han
preocupado más para bajar el nivel que en mejorarlo, ¿sí? No les interesa. Ese es el gran problema que está pasando en el Politécnico, que a los directores no les interesa el Politécnico, nada más su estatus político. Desgraciadamente el Politécnico, sus directivos son más políticos que directivos en educación, ¿sí? Entonces, por ahí tendríamos que tener mucho cuidado, ustedes tendrían que hacer un análisis, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren ser buenos ingenieros? ¿Quieren ganar bien? ¿Quieren sentirse que su ego sea muy grande porque son capaces de hacer cosas que no cualquier ingeniero hace? Entonces, esa es decisión de ustedes, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta respecto a esto? ¿No? Muy bien, ingenieros. Terminología. Planta. Es el sistema a ser controlado. Generalmente se considera inalterable, es decir, no se puede modificar internamente. Puede ser un motor, un generador, intercambiador de calor, etcétera. Los intercambiadores de calor son lo que conocemos como calderas o simple y sencillamente el calentador de su casa. Ese es un intercambiador de calor. Hay válvulas de control con las que controlamos flujo, incluso controlamos presiones, ¿sí? Pero esos son lo que llamaríamos una planta. Elemento de medición, también conocido como elemento primario de control. Es el elemento por medio del cual se tiene evidencia del comportamiento en el tiempo de las variables de interés, ¿sí? Aquí las variables de interés es cuál quieres medir: temperatura, presión, nivel, pH, etcétera, ¿sí? Su naturaleza puede ser muy variada. Pueden ser termopares, celdas extensiométricas, manómetros, sensores de presión diferencial, etcétera, ¿sí? Que son los que nosotros estamos viendo aquí, ¿sí? En esta parte. Entonces, de aquí la planta. La planta, aquí está, planta o proceso, que son los motores, etcétera, lo que tenemos. Elemento de medición. Elemento de medición es el que colocamos aquí. Aquí hay un sensor que va a estar, con el que vamos a estar trabajando, ¿sí? Luego tenemos comparador. Es el dispositivo que hace la comparación entre la señal que corresponde a la referencia set point y la señal del elemento de medición, variable de proceso. La señal de salida del comparador se conoce como el error, ¿sí? Aquí tengo el comparador, que aquí lo tenemos como un punto suma. De hecho, en algunos textos en algunos textos ponen este círculo y lo que hacen es ponerle aquí una sigma. Este es un sumador. Y lo que hace es una suma de una entrada positiva y una negativa, ¿sí? Y de ahí obtengo el error. Aquí va mi comparador. Este es básico. Y aquí tengo el error. La entrada de un controlador siempre es el error, ¿sí? Bien, entonces tendríamos controlador. Es un dispositivo que no siempre está presente en el sistema de control. Su entrada es el error y su propósito es el de dar mayor o menor ganancia o importancia a las características del error. Su uso, en general, mejora las características del sistema de control. Se considera como un todo. Este es el controlador. ¿Por qué dice que a veces no existe? Porque a veces es suficiente trabajar con el comparador. Si ven aquí, yo hice todo un análisis de esto y nada más hablé del comparador, del error. No existía un controlador en la forma en que lo analicé. Si hubiera habido un controlador, entonces aquí debe de haber una función matemática. Esa función matemática es lo que llamamos el algoritmo de control, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo voy a estar definiendo cuando yo diga, esta es la variable de proceso, estoy leyendo la variable que quiero controlar. Digo un set point, es el valor al que quiero que trabaje. Tengo el error, aquí está el error, aquí sale el error, es el que va a entrar al controlador, ¿sí? Variable de referencia. Se le denomina a la variable que se usa como consigna. Es el valor del punto de operación, set point. Puede ser constante en el tiempo o seguir una cierta ley de variación, como en el caso de un sistema de seguimiento. ¿Alguien decía qué sería un sistema de seguimiento? ¿Alguien tendría una idea por ahí? ¿Alguna idea que se le ocurra? ¿Qué sería un control de seguimiento? ¿No tienen idea?
¿Podría No ser sé. algún sistema que sea controlado por medio de mediciones constantes para, yo qué sé, predecir el comportamiento del sistema? Más o menos por ahí va la idea, ¿sí? ¿Alguien más? ¿No? ¿Qué les parece cuando va a un avión y le lanzas un misil? ¿Qué hace el piloto cuando detecta que viene un misil atrás de él? Trata de esquivarlo. Se empieza a mover para todos lados. ¿Y entonces qué hace el control del misil? Lo sigue. También se mueve, ¿eh? Se va a mover según para donde vea y va a tratar de predecir qué movimientos hace. Ahí hay un control de seguimiento, ¿sí? ¿Qué pasa con las cámaras de vigilancia? Que pueden detectar movimientos y si ve algo que se mueve, lo puede seguir. Ahí hay un control de seguimiento. No necesariamente tienes que tener al operador que está moviendo la cámara. Puedes generar un algoritmo que cuando vea movimiento en una imagen, siga el objeto en movimiento. Y ahí hay un control de movimiento, que es lo que hacen muchas cámaras de seguridad, ¿sí? Empezamos a entender estas características, ¿sí? Para poder saber hacia dónde nos movemos y qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Bien, variable de error, ET. Es la señal resultante de la comparación error set point menos variable de proceso. Se puede afirmar que ella es la que determina el comportamiento del sistema, ¿sí? Aquí tenemos el error. Y si ven, este error fue el que determinó cómo se me va a comportar, si voy a subir o bajar la velocidad. Cuando veamos un poquito más de adelante, hablaré de los controladores, y estos controladores puede ser un proporcional integral, ¿sí? Que es lo que tienen los controladores. Aquí ya hablamos de que cuando hablo proporcional, quiere decir que aquí lo que vea el error lo va a multiplicar por un factor, por un número. Es proporcional, ¿sí? Si hablo de integral, voy a integrar, ¿sí? Y si hablo de un PD, voy a derivar. Si hablo de un PID, voy a tener un control que puede ser proporcional, integral y puede ser derivativo, ¿sí? Voy a meter esas tres funciones matemáticas para que mejoren la respuesta, porque aquí ya nada más lo único que hice fue aumentar o bajar voltaje. Pero se lo puedo hacer más rápido. Si lo hago más rápido, a lo mejor al proporcional, ¿qué pasaría si le pongo un valor de 2? Si le pongo un valor de 2 y entonces su ocasión me dice que es Kp, que en este caso es 2 por E, ¿sí? Para el caso de punto 5, ¿sí? Dice, no, se desvió tantito. ¿Qué pasa si le pongo un 2? Tendría que Kp, que el proporcional me quedaría 2 por punto 5 me da 1. Entonces en lugar de mandarle punto 5, le mandaría un volt. Implica que le daría más energía instantáneamente, entonces me va a tratar de corregir más rápido, ¿sí? Porque le di más potencia. Si le pongo un 3, entonces este punto 5 me lo multiplica por 3 y me daría 1.5. Le estoy dando más potencia. Me va a responder más rápido. Pero ¿qué pasa si lo hago que me responda más rápido? ¿Sí? Que entonces me va a responder más rápido y él va a tenderme a hacer esto. ¿Les gustaría, si ustedes fueran un elevador, que tuviera esta respuesta? ¿Qué No, sensación? porque ya no habría confort para el usuario. ¿Cuál sería su sensación? Vean, la gráfica me va a dar ahora la debo de interpretar, las gráficas me dan mucha información. ¿Qué sentiría si tengo yo esta respuesta? Pregunto. A ver, ¿qué piensan? Pues se sentiría un movimiento muy brusco, ¿no? Porque hay bastantes variaciones en comparación con la primera. Entonces, acompáñense. Empieza aquí más rápido, siento la sensación de mucho aumento. ¿Y luego? ¿Podría ser ajetreo? Más o menos sería un ajetreo, pero ¿cómo lo defino? Bueno, ¿cómo lo explico conforme va avanzando el tiempo? Que voy a llegar a una velocidad, luego siento que se estabiliza y luego hace eso más lento.
Luego volvió a subir la velocidad, luego se hizo más lento y llegó aquí. ¿Y qué me generó? Un error más grande en estado estacionario. ¿Sí? Todo eso lo vamos a ver y vamos a ver que estos son problemas que hacemos cuando queremos hacer equipo electrónico. Y ahora, ¿cómo corrijo todo este error? ¿Sí? Porque de alguna forma, esta parte de aquí es la que me está quitando el confort. Ya me dio respuesta rápida, ya es más rápida. Ah, pero esto ya no me gustó, ¿no? Por ejemplo, veamos. ¿Qué pasaría ahora que ya, si es que les toca hacerlo presencial, quién sabe, todavía no definen? Que aquí ustedes ponen, yo quiero, se van a bañar y por así decirlo, ustedes ponen 28 grados centígrados en el agua. Más o menos una temperatura medio un poquito arriba de tibio. No muy caliente, pero está. Y de repente, como somos nosotros bien trabajadores, bien cumplidos, le prendo y mi calentador me hace esto. ¿Sí? De aquí, en un momento dado, tendría que sacar la constante de tiempo. Y mejor saco mi constante de tiempo. ¿Sí? Ustedes, esta constante de tiempo es de 5 minutos. Quiere ser que aquí hay 5, aquí hay 10, aquí hay 15, aquí es 20. Ustedes entran a las 7. Se levantan a las 6 de la mañana para bañarse. Aquí son los 28 grados. ¿Qué temperatura tendría? Más o menos, no quiere decir que me la digan exacta, a los 5 minutos. ¿Qué temperatura más o menos creen que tendría? Andaríamos por aquí. Casi a la mitad, pero no está a la mitad. A lo mejor andan en 20 grados, 22 grados, ¿no? No la voy a sentir muy fría, pero no la siento agradable. ¿Qué pasa a los 10 minutos? Que si me meto aquí, va a llegar, se calentó muchísimo y luego se empezó a enfriar. Y luego se calentó otra vez y se puede enfriar. ¿Sería agradable bañarme así? ¿Qué piensan ustedes? ¿No les gustaría meterse a bañar así? Ah, pero para eso ya pasaron 10 minutos, 15. Y si me quiero esperar a que se estabilice, entonces son 15, 10 minutos, 15. A los 20 minutos me meto a bañar. Y hago media hora a mi casa. Me digo, perdón, a la escuela. Salen, se secan, se peinan, se visten, agarran sus cosas, salen a tomar camión o si tienen coche se vienen volados para llegar a las 7 de la mañana. ¿Les gusta cómo funciona? ¿Sí o no? No. ¿La verdad? Pero ¿qué pasa? Dice, pues yo soy ingeniero, soy del ESIME, se supone que soy muy bueno. Y entonces diseñé mi controlador y hago esto. Así responde mi calentador. ¿Qué pasó? Que a los 5 minutos ya está bien y se mantiene constante. Tengo un baño agradable, ¿no? Para eso usamos el control. Para que tengamos respuestas donde tengamos algo que está bien definido, bien controlado. ¿Sí? Pero ¿de dónde salió la información? De mi respuesta que tengo aquí. ¿De dónde saco esta respuesta matemática? De las ecuaciones, de mi modelo matemático, de cómo voy a introducir un controlador para modificar esta respuesta. ¿Sí? Eso es lo que hacemos en control. ¿Dudas, preguntas, compañeros? Bien, No, profesor. seguimos con las definiciones. Variable de control. Es la salida del controlador y tiene un nivel de potencia muy pequeño. Es igual a la salida del actuador, pero esta tiene un nivel de potencia que le permite manipular a la planta. Quiere decir que tengo la variable de control. ¿Dónde está la variable de control? Aquí sí no lo puse. Hasta acá, hasta acá. Aquí, saliendo de aquí, aquí aparece la variable de control. Esta es la variable de control, ¿sí? Aquí le falta un bloque, manejo de potencia.
Porque si estoy trabajando con un procesador, máximo tengo 5 volts con una corriente a lo mejor de 1.6 miliamperes porque tengo una salida TTL. Entonces no tengo suficiente potencia para manejar algo, entonces me falta la etapa de potencia. Que esos 5, esa variación que hay entre 0 y 5 volts, me dio un valor a lo mejor de 3 volts con muy baja corriente y voy a manipular potencia para que esto funcione. ¿Eso qué implica? ¿Qué voy a hacer? A lo mejor una modulación de ancho de pulso para darle la potencia, si este fuera un motor, y darle más voltaje y más corriente para que se ajuste a lo que yo quiero. Entonces, esta es la variable de control, la salida del controlador, ¿sí? Variable de perturbación. Es una variable como resultado de las variaciones de las condiciones del medio ambiente o de la carga que se manifiesta como alteración, le llamamos CT, ¿sí? O de las cargas de trabajo del sistema. No es fácil determinar cuándo ni en dónde va a aparecer dentro del sistema. Alguna variable de perturbación, ¿sí? Por lo tanto, cuando se desea diseñar un sistema que trabaje contra las variaciones producidas, es conveniente considerar un punto en particular del sistema como vía de entrada de las perturbaciones, ¿sí? ¿Qué entenderíamos con esto? Aquí me indican las perturbaciones y aquí también me las indican, ¿sí? Puede ser que esté aquí o puede ser que esté acá. La perturbación no va a depender. Si yo lo ubico aquí lo estoy viendo en... Hablábamos hace rato de que mi motor pudiera ser que fuera de un elevador. Si hablara yo de una banda transportadora, y es una banda transportadora que la tengo en una cementera, y yo voy a cargar un tráiler, entonces tengo una banda transportadora. Entonces pongo la velocidad de la banda transportadora, se mantiene una velocidad constante. ¿Qué pasa si cae el primer costal de cemento, que son de 50 kilos? ¿Qué le pasó al motor? ¿Qué pasaría cuando cae el primer costal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué me pueden decir? Que ya cambió la carga y lo veo como perturbación. Implica que el controlador tiene que corregir eso. Si en una carga le cae un costal, va a disminuir la velocidad. Entonces este tiene que corregir y mantenga la velocidad constante. ¿Qué pasa cuando caiga el segundo costal? Cuando vayan ya 10 costales, ya le aumenté 500 kilos de carga. Este es un disturbio que le estoy provocando al motor, que son las cargas propias del sistema. A eso se refiere con disturbios o perturbaciones, ¿sí? Entonces yo debo de diseñar el controlador de tal forma y también mi actuador de tal forma que pueda soportar esos cambios de carga, ¿sí? Y entonces mantenga siempre una velocidad constante en una banda transportadora. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. Si las perturbaciones se presentan a nivel de la variable de referencia, el sistema de control no puede trabajar contra ellas, ya que lo ve como la referencia. Algo similar ocurre en las perturbaciones que se introducen en el elemento de medición. Si aquí tengo yo, en este momento estoy indicando que hay un potenciómetro. Estoy mandando el valor de, a lo mejor aquí puse 12 volts. ¿Qué pasa si aquí hay ruido electromagnético y tengo una carga estática? Mi carga estática es de 0.5. ¿La puedo ver? No, ¿verdad? Yo puse 2 y ahí lo dejé. Si está ocurriendo ruido, se está introduciendo, me está cambiando el sistema. No va a funcionar como quiera. Lo mismo ocurre con el sensor, ¿sí? Esto es por ruido. Todo lo que es ruido es electromagnético, ¿sí? Todo lo que aprendieron en los cursos de teoría electromagnético se aplica. Y con eso trabajamos. Y con eso corregimos mucho de la parte electrónica. Entonces, si entra ruido electromagnético aquí, que es a nivel de la referencia, o lo tenemos a nivel del sensor, el sistema de control no puede corregir, ¿sí? Porque lo ve como una lectura normal. Entonces nunca lo va a poder corregir, ¿sí? Entonces,
Variable de medición. Es la señal salida del elemento de medición. En ocasiones, cuando la señal no es lineal o no es el mismo nivel, pasa a través de un ecuador señal para estar en el mismo rango que la señal de referencia. Esto que tengamos de variable de medición, aquí es lo que yo voy a estar manejando ahora como una variable de proceso. ¿Sí? Esta es mi variable de proceso. Diagramas gráficos. Para poder describir gráficamente un sistema es posible representar a este o sus subsistemas por medio de un rectángulo al cual se le asocian líneas con flechas. Estos diagramas gráficos es lo que vemos como álgebra de bloques. ¿Sí? Y entonces, tengo bloque. El rectángulo representa... perdón, no era aquí. Estos son los diagramas gráficos. Estos son los bloques que estoy viendo. ¿Sí? Este es un diagrama gráfico. Bloque, el rectángulo representa cualitativamente al sistema representado y las líneas representan la entrada o salida de señales. Dependiendo de la dirección de las flechas al conjunto del rectángulo y las flechas se le conoce como bloque. ¿Sí? Aquí, en esta parte, este dibujo que está aquí, esto es un bloque. Una entrada, una salida. Este es un bloque. ¿Sí? Lo que tenemos aquí ahora. Cada uno de estos es un bloque. Este es un bloque, este es otro bloque, este es otro bloque, este es otro bloque. Más adelante veremos álgebra de bloques y trabajaremos cómo trabajamos todos estos bloques para tener una sola función, ¿sí? Matemáticamente. El comparador, un pequeño círculo con líneas y flechas asociadas, se emplea para representar un comparador o un punto de entrada de perturbación. Si las flechas van hacia el círculo, son entradas al elemento y si salen de él representan señales resultado de la acción del elemento comparador. Esto es lo que vimos como el comparador. Aquí está mi comparador, ¿sí? Y esto es lo que vemos en el lazo de control. Tenemos la referencia, RT, el error, ET, entra al controlador. Aquí le faltó ¿qué? La variable de control, ¿sí? O simplemente nada más así. La variable de control. Tenemos aquí la variable de manipulada, perturbación, la planta, que es lo que tengamos como dispositivo para hacer. Aquí hay un sensor, aquí hay que lo a veces aquí este sensor lo manejamos como momento de medición aquí, un adecuador y volvemos. Aquí, después ya le llamamos casi siempre variable de proceso, aquí. Aquí ya le llamamos set point, industrialmente así lo manejamos. Aquí está el error. Y aquí está la variable de control, ¿sí? Este RT es la referencia. RT es referencia. CT es variable controlada, ¿sí? ¿Preguntas, dudas, compañeros? No, profe. ¿No? No, ¿Nadie? No. ahorita no todo claro. No, profesor. Bueno, vamos a dejar aquí la sesión. Vamos a entrar poco a poco, ¿sí? Tomen notas van a tener que tomar notas de todo lo que yo vaya hablando. Hay mucha teoría que voy a estarla expresando, ¿sí? Y voy a estar tratando de hacerlo todo lo más didáctico que pueda para poderlo trabajar, ¿no? Vamos a dejarlo aquí por el día de hoy, para que esta hoja se las envío, les mando toda esta información, ¿sí? Para poderlo trabajar. Comentario. La sesión de mañana no se las voy a dar. Tengo que manejar tengo que ir a ciencias biológicas. Yo me atiendo ahí en ciencias biológicas de asma. Voy a la vocacional 6, entonces tengo mi cita a las 11 de la mañana. Entonces mañana no les voy a dar sesión. Entonces mañana es jueves. Por cierto, no le he dado de alta. Y nos veríamos entonces el lunes otra vez para seguir introduciéndonos más en estos temas, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta, compañeros? No, profesor, ninguna. No, profe, No, todo bien. profe. No, profe, todo bien. Entonces, cuídense mucho, ¿sí? Disfruten